así, damos inicio formalmente al webinar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a una nueva actividad que organizamos desde el Comité de Diversidad del Estudio. Para quienes no me conocen, yo soy Victoria Tuculet, socia del estudio OMCHIL e integrante del Comité de Diversidad. Y como ya es costumbre en todos los meses de junio, tenemos siempre una actividad prevista en formato webinar usualmente. Y quería agradecerle, más allá de que luego Máximo va a tomar la palabra y presentarlas como corresponde, muy especialmente un agradecimiento a Andrea, a Raquel y a Denise por aceptar la invitación. Y también agradecer a todos los integrantes del comité que hemos estado trabajando mucho en la previa para todas las actividades del mes de junio, y al equipo de recursos humanos y de comunicación y marketing del estudio que nos brindan siempre su apoyo para cada una de estas ideas que se nos ocurre, a veces con muy poco tiempo, así que un especial agradecimiento. No quiero extenderme mucho más para dar espacio a los ejes que vamos a conversar hoy, que son súper interesantes. Simplemente dar un contexto de la idea que hemos tenido para este webinar, que es en un contexto de desafío para quienes estamos trabajando en estos temas, en temas de diversidad e inclusión, pero que sin duda están muy presentes en la agenda. Nos parecía muy interesante conversar sobre la intersección que hay entre dos dimensiones, ¿no? Por supuesto, la de diversidad e inclusión, y por otro lado, la noción de empresas y derechos humanos, que es algo en lo que vamos a profundizar después en la discusión de los ejes. Y para ello hemos convocado a tres expertas de lujo, así que espero que disfruten mucho de este espacio. Puedo ir presentando a Andrea, Raquel y Denise. Empezamos por Raquel. Raquel Flores Escobar es socia en Freshfields y lidera la práctica de People and Reward en España y es codirectora de mercados globales. Denise Cufré es abogada especializada en Derecho Internacional con enfoque en derechos humanos y activista LGBTQ+, y es miembro de Conectando Derechos. Y Andrea Walde es directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Pharmacity. Muchas gracias a las tres nuevamente por estar con nosotros hoy. Gracias, Vicky, por cubrirme con la presentación. Así que vamos a ir sin más al primer eje de discusión, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de empresas y derechos humanos? ¿Cómo funciona la intersección entre diversidad, inclusión y derechos humanos en el ámbito empresarial? ¿Cuál es la relevancia de estas dimensiones para el negocio? Entonces, le paso la palabra a Denise, que es la primera en hablar. Gracias, y es una pregunta muy interesante porque es la que setea un poco también un tono de conversación cuando hablamos sobre temas de diversidad, equidad e inclusión, con un paso un poco más allá quizás de las actividades voluntarias que llevan adelante las empresas. Entonces, para comenzar con una breve introducción a este tema, cuando hablamos de empresas y derechos humanos, estamos hablando de un marco que lleva más de 40 años en desarrollo y que a partir del 2011, con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, ya fija un paraguas de actuación sobre cómo los estados tienen que proteger los derechos humanos de las personas, pero también cómo las empresas tienen la responsabilidad de respetar durante sus actividades, en el proceso de llevar adelante sus actividades, sus productos e incluso sus relaciones comerciales, cómo van a estar respetando los derechos humanos de las personas, incluyendo, por supuesto, a las personas LGBTIQ. Y en el caso en el que se genere un impacto negativo en los derechos, una consecuencia negativa en los derechos de las personas, reparar esto. Y ahí tenemos obligaciones que van no solamente hacia el Estado, sino también hacia las empresas. Entonces, una primera intersección tiene que ver con, bueno, las personas LGBTIQ somos personas,
¿no? Y como tales tenemos derechos humanos. Y estos derechos humanos deben ser protegidos por los estados y respetados por las empresas. Entonces, una herramienta que nos brindan estos marcos para hacerlo es la debida diligencia en derechos humanos. Un proceso de análisis para la prevención de impactos negativos, para detener, prevenir o mitigarlos, si es imposible que estos ocurran. Y cuando pensamos en particular en las personas LGBTIQ, entonces tenemos que entender cuáles son las necesidades específicas de este grupo al que queremos abordar. Diré que algo central para saber cuáles son las necesidades específicas de un grupo, sea cual sea, es poder dialogar con este grupo, saber cuáles son las necesidades que está reconociendo en su día a día. Va a ser fundamental para poder tomar acciones integrales en este sentido, ¿no? Y si quisiéramos bajar un poco más esta responsabilidad a acciones concretas, van a tener que ver con no solamente tener una política o un comité de diversidad, sino en el día a día ir viendo cuáles son las acciones que tienen un responsable determinado para su seguimiento y que tienen también mecanismos de queja y de reclamo que sean aptos, confiables para estas personas para utilizarlos también. Y todo esto lo vemos hoy en el marco de, como comentaba Victoria al principio, de una situación compleja en cuanto a los requerimientos de ciertos países para que se bajen las políticas ya existentes en materia de diversidad, equidad e inclusión, y desde sociedad civil reconocemos, por supuesto, los avances que hemos tenido desde Argentina y los avances que el sector privado ha tenido, y es un momento para acompañar también a las comunidades LGBTIQ desde el sector privado, que tiene un rol preponderante en el día a día de todas las personas, como trabajadoras, como trabajadores, como consumidores, como personas que recibimos la información a través de propuestas, ofertas de marketing de las empresas, y también, como decía, dentro de la misma cadena de valor de cada una de ellas, ¿no? Entonces hoy vamos a tener la posibilidad también de escuchar ejemplos y quizás para hacerlo un poco más dialogado esto, de empresas que ya tienen algún camino recorrido en este tipo de agendas y que son sumamente relevantes, y entender también cómo se puede, en diálogo entre los diferentes sectores, proteger los avances recorridos y seguir profundizando cuando sabemos que precisamente si el contexto es complejo implica que hay impactos negativos sobre nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para abordar en conjunto estos momentos complicados sin dejar de nombrar a las personas LGBTIQ? Porque pareciera en algún momento, en algunas conversaciones que hemos estado teniendo, que la estrategia es quizás no decir que estamos hablando, cuando hablamos de diversidad e inclusión, de personas LGBTIQ, sino abordar otras diversidades o cambiar nombres. Y entonces ahí retomamos una enseñanza del movimiento LGBTIQ argentino, que es que lo que no se nombra no existe, entonces hace falta que sigamos nombrando a nuestras existencias. Y por eso también celebramos este espacio que está directamente dirigido a nombrarnos y a ver cómo podemos lograr un mayor respeto por parte del sector privado a los derechos de las personas LGBTIQ. Quizás para esta primera intervención, Máximo, podemos dejarlo por aquí y seguimos escuchando a las compañeras que Andrea y Raquel tienen cosas muy interesantes para decirnos. Sí, perfecto, buenísimo. Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a personalizarla en María Inés y a través de ella en todo el estudio ONGIL. Nuevamente es un placer estar acá y con este tema tan vigente, ¿eh? Así que rescato lo que decía Denise. Hoy más que nunca hay que hablar de estas cuestiones, pero no por una cuestión de que nos damos, ¿no? Como un lujo exótico, ético, de hablar de lo que la gente no está hablando tanto ahora. Esto no es un tema de modas, esto tiene que ver con cuestiones bien centrales al negocio y a las empresas. Hablar de, bien decía Denise, hablar de derechos humanos no es algo
que viene de un planeta externo, digamos, estamos más acostumbrados a pensar en derechos humanos cuando hablamos de los estados, cuando hablamos de organismos públicos, pero la realidad es que esto está normativizado hace un montón y que las empresas tienen que respetar y cumplir los derechos humanos. Y además está medido que esto es mejor incluso para el negocio. La incorporación de la dimensión de los derechos humanos al accionar de una compañía es algo que viene pidiendo la OCDE hace muchísimo tiempo, no solo porque corresponda, sino porque además está comprobado que las empresas que respetan los derechos humanos y los estados que tienen regulación para mirar cómo las empresas de sus nacionales están respetando los derechos humanos, tienen un mayor grado de desarrollo. Está clarísima la relación entre el respeto y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo. Y esto ha llevado entonces a que las compañías del sector privado hayan movilizado paradigmas clásicos, digamos, de la empresa como unidad económica a algo mucho más y que tengan en cuenta todas estas dimensiones. Y también movió los paradigmas de lo que se consideraba el buen gobierno corporativo. Ya no alcanza con que las compañías tengan que estar o tengan sus protocolos dirigidos exclusivamente a la detección, prevención de fraudes o de corrupción, lo cual está por supuesto muy bien y que fue el eje central de la estructura del gobierno corporativo, sino que también ahora hay que incorporar esta dimensión de impacto, esta dimensión de debida diligencia, no solo en que no haya fraude, sino en que no se violen derechos humanos. O sea, la empresa es parte de la solución del problema y no es la que genera el problema. Esto es parte del cambio de paradigma y que hay que seguir observando porque, digo, la intersección entre cada una de las dimensiones que podamos hablar, hoy vamos a hablar del LGTBQ+, pero cada una de las dimensiones de universos protegidos y libres de discriminación en nuestras compañías o a todas las cuestiones que puedan tener que ver con impactos sociales e impactos ambientales, de vuelta, no son lujos éticos, es lo que corresponde hacer, pero además es lo que se necesita para generar un mejor clima de trabajo, para generar la atracción de talento joven, para generar las herramientas de flexibilidad y adaptabilidad de una compañía en un mundo cada vez más competitivo. Y esto no es ajeno, digamos, a lo que implica teóricamente la noción de derechos humanos. O sea, LGTBQ+, son derechos humanos. Estoy diciendo quizá una obviedad. Está protegido por instrumentos internacionales de derechos humanos, está protegido por la Constitución Nacional en el caso de la República Argentina, y esto integra la cantidad de normas y de regulaciones que las empresas tienen que cumplir, ni más ni menos. Es desde ese lugar. A partir de ahí, por supuesto, podemos después dar ejemplos desde qué lugar podemos trabajar más en el día a día para que lo que es un imperativo ético y es también una decisión de política empresaria, quizá permeada por algunos aspectos más pragmáticos, por lo que debería decir, también crea cultura. Y la cultura, al final del día, tiene también todos estos beneficios. Excelente, Andrea, muchas gracias. Raquel, ¿querés agregar algo? Sí, muy brevemente, o sea, en realidad es aterrizar un poco lo que acaba de decir a Andrea, ¿no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme y es un privilegio estar aquí conversando con todas vosotras. Decía que, como ha dicho Andrea, la cuestión de los derechos humanos es algo central al negocio y si nos centramos en el tema de la diversidad, como también ha dicho Andrea, es que es sorprendente porque hay muchísimos datos a día de hoy que demuestran que un equipo diverso da mejor servicio. O sea, que es una buena decisión empresarial sin duda, ¿no? Nosotros, en un despacho como el mío, yo trabajo en Freshfields, que es un despacho global,
pensamos que la forma en la que trabajamos y hacemos negocios refleja quiénes somos, ¿no? O sea, refleja nuestros valores, refleja nuestra filosofía, y en este sentido no solo se trata de asesorar bien, sino además de hacerlo de forma responsable y sostenible, ¿no? Nosotros fuimos la primera firma internacional que firmó el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que como sabéis son 10 principios que establecen que en sus estrategias las empresas tienen que no cumplir simplemente con lo básico, sino que también tienen que trabajar en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. El matiz aquí luego también está en que nosotros tenemos como unas 5.900 personas y estamos activos en Europa continental, el Reino Unido, Asia, Estados Unidos, Oriente Medio. Cada país tiene diferentes legislaciones, va de suyo, como decía Andrea, que cumplimos con la legislación laboral aplicable en cada país. Lo que pasa que cuando luego te mueves en ámbitos de diversidad y especialmente pensando en el colectivo LGTBQ+, digamos que uno de los problemas que hay ahí no es tanto que no estén, sino que no se visibilizan, ¿no? Y eso, de hecho, también genera un cierto problema para el propio negocio, porque una persona que no puede venir con su auténtico yo tiene que estar concentrándose en lo que dice, lo que no dice, lo que oculta, y eso hace que al final no trabaje bien. Quiero decir que, de nuevo, no se trata solo, y obviamente es fundamental cuidar a las personas, sino que desde el punto de vista de negocio es un buen negocio conseguir que la gente esté a gusto, esté en un ámbito seguro y pueda ser quien es, ¿no? Entonces, como digo, nosotros sin duda ninguna cumplimos la legislación, lo que pasa que luego también tienes que ir matizando un poco dependiendo de dónde te encuentras, ¿no? Y me parece fundamental también lo que habéis dicho de hablar hoy en día de este tema, dado que estamos encontrándonos con un cierto retroceso en determinados lugares. Yo creo que está también ayudando a ver qué empresas se creen de verdad lo que están haciendo y qué empresas lo estaban haciendo. Y cuando digo empresas me refiero a empresas, despachos de abogados, entidades en general, quienes lo estaban haciendo simplemente por aquello de tick the box, ¿no? Porque podía ser una cierta fama, y hablando un poco del pinkwashing, ¿no? Yo creo que sobre la base de que pienses, como es nuestro caso, que esto es importante para el negocio, que es central porque se trata de atraer talento y retener talento como herramienta además para dar el mejor asesoramiento a los clientes, vamos a ser capaces de ir adaptándonos a las diferentes legislaciones para conseguir hacerlo, ¿no? Nosotros lo que sí que estamos observando este año es interesante porque este mes, que es el mes del orgullo, es verdad que se ven menos logos cambiados de lo que ha habido en otras ocasiones, aunque todavía tienen algunos, pero vamos, yo por lo menos estoy bastante satisfecha porque lo que es en España sigue habiendo igual de eventos que había antes, o sea, hay muchísimos eventos, con lo cual te das cuenta de que hay diferentes percepciones y diferentes situaciones entre los diferentes países por su situación geopolítica, ¿no? Pero vamos, en resumen, yo creo que es un tema fundamental y, como hemos dicho, además es que, o sea, es básico que los derechos de la comunidad LGTBQ+ son derechos de las personas. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo eje, que tiene que ver un poco más con las cuestiones prácticas, que es cuáles son los puntos claves para el desarrollo e implementación de políticas con este enfoque. ¿Cómo impacta este proceso en las relaciones dentro y hacia afuera de la organización? Por ejemplo, vinculaciones con clientes, potenciales clientes, proveedores. Bueno, le paso la palabra a Raquel. Bueno, sí, entonces ahora terminamos de aterrizar esto. Nosotros, efectivamente, como dices, esto tiene una dimensión interna y una dimensión externa, ¿no? Entonces, si empiezo pensando en la dimensión interna, nosotros tenemos un propósito que es, como despacho, que es empoderando el mañana, ¿no? Y con esto lo que queremos es buscar un futuro mejor tanto para nuestros clientes como para nuestra gente, como para las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Y entonces esto pasa también por generar este espacio seguro. Si pensamos expresamente en qué estamos haciendo desde el punto de vista de la diversidad e inclusión del colectivo LGTBQ+, uno de los principales puntos es que necesitas compromiso por parte de los líderes, porque si no hay compromiso, aquello nunca va a llegar muy lejos, ¿no? Y en este sentido, nosotros estamos haciendo
haciendo dos cuestiones. Por un lado, establecimos un objetivo de que se establecieron en 2023 que para 2026 el 5% de la población de socios fuera del colectivo LGTBQ+. Nosotros esto lo hacemos a través de una encuesta, entonces este objetivo que tenía que estar cumplido el año que viene ya lo hemos cumplido, ¿no? Y entonces es importante, primero, tener el objetivo y segundo, hacerlo público. En segundo lugar, hemos nombrado a determinadas personas sponsor senior del colectivo LGTBQ+, que yo soy una de ellas, ¿no? O sea, somos personas que yo soy aliada, yo no soy parte del colectivo, pero como aliada doy voz a estas personas, apoyo las iniciativas, etcétera, y de nuevo nos parece que esto es fundamental. Tenemos, por supuesto, nuestro ERG, nuestro Employee Resource Group, o sea, el grupo de personas del colectivo y aliados, que son los que como sabéis, es un grupo formado por los propios empleados, que más o menos van generando iniciativas y es también como un espacio para entre ellos, un espacio seguro para poder hablar de qué es lo que les preocupa, qué son las cosas que se necesitan hacer, etcétera. Tenemos también un comité de diversidad y luego, por supuesto, tenemos bastantes políticas, o sea, tenemos políticas contra la discriminación, políticas contra el acoso, tenemos nuestros canales de denuncias para que las personas que sientan que se les está discriminando, que no se les está tratando con respeto, etcétera, pues puedan hacerlo saber y, por supuesto, hay canales internos y también canales externos que también pueden ser anónimos, digamos que intentando facilitar la tarea de que una persona en ningún momento se vaya a quedar sin poder decir lo que considere oportuno. Esto todo es de cara hacia adentro. Luego, de cara hacia afuera, nosotros tenemos unas políticas también de cara a proveedores en los que también les pedimos a ellos que cumplan con todos estos principios y no solo tenemos las políticas, sino que además tenemos comités de seguimiento para realmente ver dónde están los potenciales riesgos y asegurarnos de que se están cumpliendo con esas políticas nuestros proveedores. Y luego, la última pata que yo diría es la parte de pro bono y acción social. Nosotros en la parte de pro bono también hemos trabajado bastante históricamente en pro de los derechos del colectivo LGTBQ+, ¿no? Entonces, es desde estas distintas áreas como conseguimos que esto se materialice y se haga realidad. Muy interesante, Raquel, muchas gracias. Andrea, ¿vos querés compartir algo, tu punto de vista en esta materia? Sí, con muchísimo gusto. Gracias, Máximo. Bueno, en la batería de herramientas para incorporar en la dimensión, estamos hablando concretamente de LGTBQ+, pero cualquier dimensión de derechos humanos al interior de una compañía tiene que ver con lo que comentaba Raquel, ¿no es cierto? Nosotros en Pharmacity también tenemos una política de trabajar este tema hacia dentro de la compañía con muy reforzado herramientas desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de los liderazgos y también hacia afuera, concretamente con alianzas con organizaciones que tienen como objeto la inclusión de las personas no binarias. Por ejemplo, estamos hace mucho tiempo trabajando con Mochacelis, que es una institución que tiene entre sus, es un bachillerato, ¿no es cierto?, para dar igualdad de oportunidades a las personas trans y no binarias. Y esto tiene que ver con entender que esto es de largo plazo y que hay que atacar las causas de la discriminación y de los problemas y ofrecer espacios reales y oportunidades reales dentro de las compañías para que trabajen las personas que no tienen a lo mejor la misma posibilidad de acceso, porque esto es una realidad, que otras personas que no están en universos o colectivos tradicionalmente discriminados
marginados o, tomo la palabra de Denise, invisibilizados. O sea, a mí me gustó mucho eso de hay que hablar de los temas, y esto es cultura, hay que hablar, no hay que hablar solo el Día del Orgullo, más allá de que Pharmacity por supuesto participa de la Marcha del Orgullo y que tiene desarrollados acciones concretas, porque es una compañía dedicada al bienestar en sus distintas dimensiones, pero en el formato exclusivamente de belleza, específicamente de belleza. Hemos inaugurado un programa que nuestro formato es Get the Look, es Look with Pride, que tiene que ver con entender que la belleza es diversa, por definición, y desde ese lugar estamos trabajando un programa especial. Tenemos protocolos de transición también. Digamos, las herramientas están. Pero más allá de esto, que es importante y es como la base, ¿no? Como hablábamos de la regulación de las directrices de Naciones Unidas, de la OCDE o incluso los principios constitucionales, es importante en las compañías tener los protocolos y tener todas las líneas de denuncia y tener estructurado un gobierno corporativo sólido para atender estas cuestiones, como decía, no solamente el tema del fraude. Pero es muy importante insistir permanentemente en la generación de liderazgos que tengan en cuenta este tema. Porque si no lo hacemos desde el lugar de quienes tienen responsabilidad de decidir, quienes tienen responsabilidad de contratar, quienes tienen responsabilidad de monitorear eventuales violaciones a los derechos de las personas y quienes tienen responsabilidad de generar un buen clima de trabajo, podemos tener muchas situaciones estructuralmente correctas y que en la práctica fracasen. Entonces, coincido totalmente con lo que decía Raquel, esto es protocolo, esto es estructura, pero también es cultura organizacional que se tiene que vivir y se tiene que hablar. Y se tiene que hablar hoy, creo, más que nunca, porque las compañías tienen, digamos, todo esto que veníamos diciendo respecto de la estructura regulatoria del mundo de los derechos humanos no desapareció porque cambió una tendencia en visibilizar más o menos el tema o en matizar la importancia del impacto social, ambiental o de la visión de derechos humanos del sector privado. Sigue siendo un faro y de alguna manera hasta un eventual generador de riesgos si no se observa. O sea, esto que dijimos, la empresa cambió su rol, el gobierno corporativo movió su paradigma, hay nuevas cosas para mirar, el due diligence es distinto, el compliance es distinto y los riesgos son distintos. Entonces, si no vemos esto, vamos a tener al final del día un problema. Entonces, esto lo que le da a las compañías es la posibilidad justamente de ir más allá de lo que es el contexto y generar nuevos liderazgos que van a generar al final del día mejor competencia, que va a ser diferencial a la hora de que las personas quieran ir a trabajar a esas compañías y que los consumidores, en el caso de las empresas de consumo o de servicios, quieran elegir esas compañías. Entonces, es muy importante el trabajo hacia afuera, no solamente el trabajo de la cultura, sino el trabajo hacia afuera, como bien decía Raquel, con la cadena de valor, porque yo como compañía soy lo que hago, pero soy lo que digo, pero soy lo que hago, y lo que hago hacia adentro y con quiénes trabajo, quién me provee servicios, quién es el consultor con quien trabajo. No se sostiene más en este mundo la inconsistencia entre el decir y el hacer, y sobre todo no nos lo toleran las nuevas generaciones. Esto está muy expuesto, cada día más expuesto, estamos en una vidriera en las redes, todo es público, estamos en una ágora infinita. Entonces, desde ese lugar, lo que digo y lo que hago ya no puede ser algo que pueda esconderse en ningún ropaje corporativo. Tiene que quedar bien transparente y con quienes contrato hacia afuera también. No puede ser que yo diga una cosa y después tenga un proveedor que tenga, por ejemplo, para ir a un extremo, trabajo esclavo. Estas son situaciones que todos los días tenemos que estar revisando, que justamente las herramientas de los códigos de ética y los códigos de los protocolos nos ayudan a mirar, pero de vuelta, el adentro, el afuera, lo público, lo privado, dentro de una compañía es una sola cosa hoy. Y todo esto lo tenemos que mirar permanentemente.
Excelente, clarísimo, Andrea. Denise, tu oportunidad. Gracias. Y voy a tomar esta última intervención de Andrea para aclarar un poco también algo que tiene que ver con cómo nos paramos frente a este tipo de circunstancias, ¿no? Y la primera es, bueno, ¿por qué participamos desde Conectando Derechos en un webinar de este tipo? En primer lugar, nosotras, por ejemplo, un primer acercamiento a un estudio, una empresa, en el mes del orgullo, para hablar sobre temas del orgullo, no lo hacemos si no tenemos chequeado que hay buenas prácticas dentro de ese espacio previas, que hay una acción integral previa de esa empresa para poder abordar estos temas. Y eso implica también, por ejemplo, saber en el espacio en el que te estás moviendo y con quiénes vas a estar dialogando, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de Pharmacity, así como de otras empresas en Argentina, es algo que destacamos también, porque vienen trabajando hace mucho, y Andrea la conozco trabajando sobre estos temas también hace mucho, y mismo dentro del estudio también están trabajando en estos temas. Y quiero señalar esto porque es parte de un proceso. Cuando estábamos hablando de debida diligencia, estábamos hablando precisamente de este proceso y del diálogo intersectorial que es necesario para llevarlo adelante. Nombraron políticas, nombraron planes de acción y nombraron los mecanismos de reparación, y esos son los pasos de la debida diligencia, que es la herramienta por excelencia con la que cuentan las empresas para llevar adelante un proceso de respeto y de prevención de impactos o vulneraciones directamente a derechos de las personas LGBTIQ. ¿Y cómo lo podemos diagramar esto? Por un lado, para pensarlo en acciones concretas, específicas, y en los primeros pasos a dar, sí, tener una política de respeto, de compromiso, de respeto a los derechos humanos de las personas LGBTIQ que esté aprobada por la alta dirección, pero acompañada también con un responsable de llevar adelante su implementación. Idealmente incluso con KPIs específicos para medir cómo se está realmente teniendo un impacto positivo y evitando los impactos negativos dentro de la empresa en todas sus áreas o sus ámbitos de influencia, en el sentido de, lo podemos pensar no solamente en los productos o en los servicios, sino en el trabajo y también en la comunidad, ¿no? Entonces, contar con esa primera herramienta, que es la normativa interna, que no necesariamente tienen que estar solamente pensada para el estándar nacional de respeto a los derechos humanos, sino que puede ir más allá y puede elegir también someterse a un estándar mayor de respeto a los derechos humanos, que lo que exige el país en el que está actuando es el primer paso. Entonces, el segundo es, bueno, analizar, hacer esta evaluación de riesgo, y acá quiero destacar que estamos hablando de riesgos sistémicos, no tiene que ver solamente con el riesgo general sobre el que trabaja la empresa habitualmente, sino con cuestiones que ya son problemas sistémicos de la sociedad, ¿no? O sea, el machismo, la discriminación, la homofobia o la lesbofobia o el lesbo-odio, si queremos ponerlo en términos más acertados. Lo cierto es que no son solamente un impacto o están relacionados solo con un impacto negativo del accionar de una empresa, sino que es un problema de la sociedad en general. Entonces, ¿cómo abordar esos riesgos sistémicos? Es algo que se tiene que sentar a pensar la empresa dentro de su campo de acción también. Decía, con responsables específicos. ¿Cómo puede llegar a verse esto luego reflejado en licencias homoparentales, en procesos de contratación igualitarios, en poder detectar a través de diagnósticos propios si están teniendo brechas de salarios, si no están accediendo personas porque quieren incluir personas trans, por ejemplo, en la contratación, pero que no están llegando a esos procesos de contratación, y entender cómo están, en todo caso, enfocándolos y qué cambios deberían hacer para poder lograrlo. Entonces, este análisis lleva necesariamente a contar con un plan de acción para abordar estos riesgos o impactos y poder detenerlos, prevenirlos o mitigarlos, y contribuir en todo caso a la resolución de problemas sistémicos de la sociedad que tienen que ver con la falta de igualdad de oportunidades o la discriminación o la violencia en el peor de los casos, y todo esto obviamente más complejo en el marco del aumento del discurso de odio, como lo estamos viendo hoy, ¿no? Y por último, bueno,
también reconocer que no necesariamente se va a abordar todo desde un primer momento. La priorización de los temas que se van a estar trabajando es un ejercicio que en forma práctica las empresas deben hacer para ver según su tamaño, su escala, su naturaleza, qué es lo que pueden abordar en principio lo más grave o lo más severo en términos de impacto, pero para entender también cómo van a estar orientando los mecanismos de queja, de reclamo, para que no sean solamente un espacio donde se va a estar tramitando una queja, sino que efectivamente va a ser un espacio de aprendizaje, de intercambio con las personas que se ven afectadas, y que eso luego también va a ser va a retroalimentar este proceso de debida diligencia para que los cambios que se hagan tiendan a cambios estructurales o, como decía Andrea, organizacionales, ¿no? De cultura organizacional. Contar con un plan de remediación entonces va a ser importante. Aquí hay otros estándares que nos ayudan, que no necesariamente tienen que ver específicamente con las personas LGBTIQ, pero que van a compartir algunos principios, como pueden ser, por ejemplo, el convenio 190 de la OIT contra el acoso y la violencia laboral, en el ámbito laboral, y ahí están presentándose muchos estándares relevantes también para considerar hacia las personas LGBTIQ. Y resalto una vez más la importancia de contar dentro de todas estas instancias con la participación de las personas titulares de derecho, de las interesadas principales, quienes somos parte de la comunidad LGBTIQ, podemos aportar no solamente como trabajadoras, sino desde las organizaciones de la sociedad civil, aportando información, desde espacios de gobierno cuando es posible, también para que las políticas públicas estén basadas en evidencia. Entonces, reconocer esa posibilidad de diálogo y reconocer por sobre todo que esto es un proceso y que quizás en algunas cosas dan mal y en otras dan bien, es parte también de llevar adelante una debida diligencia y el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTIQ. Hay recursos, esa es la buena noticia también para compartir. Hay en principio al menos 2 guías específicas sobre cómo bajar los procesos de respeto a los derechos humanos a personas LGBTIQ. Están las normas de conducta de las Naciones Unidas hacia las empresas para lograr la erradicación de la discriminación contra el colectivo, que es una especie de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos bajados a esto. También está, como decía, el convenio 190 para pensar en los mecanismos de queja, y hay un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, específicamente abordando los impactos en personas LGBTIQ con recomendaciones dirigidas al sector privado. Es el anteúltimo, porque acaba de salir uno nuevo, informe temático del grupo de trabajo. Desde Conectando Derechos participamos en el lanzamiento en Argentina y recomendamos que se dé una mirada para encontrar también cuáles son los impactos más habituales y poder abordarlos sin necesidad de que venga alguien a decirnos está pasando esto en la empresa, y también para que se sigan las recomendaciones del grupo de trabajo, que es el grupo experto de Naciones Unidas para abordar o para decir cómo abordar estos temas. Así que lo dejo por ahí, y si hay alguna pregunta al respecto después o se habilita el chat, puedo pasar incluso el enlace. Muchas gracias. Excelente, Denise. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias también a Raquel y a Andrea por la participación. Sí. No, iba a decir simplemente, si puedo, no, perdón, muchísimas gracias. No, tanto al hilo de lo que han dicho tanto Denise como Andrea, con el tema de las asociaciones, a las alianzas con otras organizaciones, me parece que es un punto fundamental, y efectivamente nosotros también lo hacemos en casi todos los países. Estamos en el Reino Unido con Stonewall, en Estados Unidos, en Alemania, en España, etcétera. Y quería simplemente comentar que, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo en España es, dentro del Colegio de la Abogacía, de lo que es el órgano de la abogacía aquí en Madrid,
se ha creado un comité específico para defender los derechos del colectivo LGTBI, y lo que está haciendo además es establecer unos principios justamente en base de los principios de las Naciones Unidas que decía Denise, adaptándolo un poco lo que es al contexto español y como un elemento para ayudar a las firmas de abogados, porque bueno, estamos grandes firmas de abogados que a lo mejor pues por tradiciones internacionales nos resulta más fácil hacer este tipo de cosas, y luego tienes un montón de firmas que son muy pequeñitas y que no saben ni por dónde empezar, ¿no? Entonces se han establecido esta serie de principios que de alguna manera te da como un marco, como un punto de partida a partir del cual empezar a trabajar, ¿no? Entonces simplemente quería puntualizar esas dos cuestiones. Gracias. Muchas gracias, Raquel. No sé si Andrea querés agregar algo. Si no, pasamos a la actividad. No, bueno, ya que me pasaste la palabra, me quedo con lo que decía Denise, de que esto es un proceso donde trabajar una dimensión como LGTBQ es parte de un trabajo seguramente previo que han comenzado las compañías por otros temas. O sea, no se trabaja una cosa sin trabajar la otra. Digo, estamos hablando, probablemente hemos arrancado primero trabajando género, discriminación, y estamos empezando a trabajar todas las compañías muy fuertemente esta dimensión, y me parece que el tema proceso es justamente una cuestión para tener en cuenta. No todo se puede conseguir al mismo tiempo, pero sí no hay que soltar nada. Una vez que se trabaja algo, hay que seguir sobre eso construyendo el próximo paso. No es porque, bueno, ya ahora ya género está, entonces vamos con esto, y cuando esto está, vamos con... No, porque no está nada, y está claro que no está nada, y tenemos que seguir fortaleciendo la agenda y no soltarla, digamos. Perfecto. Ahora nosotros preparamos una actividad a través de un programa que les pedimos que contesten una pregunta en 2 palabras, literalmente en 2 palabras, pero mientras tanto pueden transmitir sus preguntas a través del link de PIR que está, vamos, al medio de la pantalla arriba para que las oradoras puedan contestarlas. Tienen que escanear el QR y así pueden contestar a través del teléfono celular. Y después Marinés nos va a dar unas palabras de cierre cuando termine la actividad y las preguntas y respuestas. Un síntoma de época, ¿no? Que la escucha y el diálogo estén en el centro. No sean tímidos y aprovechen a hacer preguntas. Yo tengo 2, mientras tanto. Una es
cuando hablaban de la debida diligencia de cara hacia afuera, pasaba por mi cabeza contratos, contratos, contratos. ¿Cómo impacta eso en el diseño contractual, ¿no? Y después en las eventuales responsabilidades si hay un incumplimiento. Y la segunda, Andrea mencionaba esto de que todos tenemos en la cabeza de que los obligados a cumplir con los derechos humanos son los estados. Cuesta ver al sector privado como obligado, pero que hay todo un bloque de legislación que, que deja en claro que no es tan así. Si en el derecho argentino tenemos alguna norma a partir de la cual podamos construir que implementar este tipo de políticas es vinculante para las empresas, es obligatorio y no voluntario. ¿Quieres arrancar, André? Sí, en relación a la primera pregunta o observación, efectivamente la vinculación hacia el exterior tiene que ver con respetar esto y tener esto en el top of mind cuando se eligen proveedores o, bueno, cualquier tipo de eslabón, digamos, de la cadena de valor de las compañías, de las empresas. Obviamente esto se puede instrumentar a través de mecanismos contractuales o quizá una forma, nosotros por ejemplo en Pharmacity lo que tenemos es un código de ética para proveedores que incluyen todas estas cuestiones y que el proveedor tiene que firmar para ser proveedor de Pharmacity. Entonces, cualquier cuestión que venga a posteriori y que de alguna manera contravenga alguna de las directrices de este protocolo, bueno, puede ser una causal o de rescisión del contrato con el proveedor o, bueno, de las distintas situaciones que entre abogados sabemos que pueden generarse como ruptura de contratos posibles. Así que hay distintos mecanismos. El consejo sería sí tomar en cuenta esto en forma más macro o a lo mejor en los instrumentos particulares, porque es también una señal. Digo, todo construye cultura, todo construye liderazgo. Somos lo que hacemos. Entonces, cuando uno firma un contrato que incluye este tipo de previsiones o hace firmar a un proveedor un código de ética que tiene este tipo de previsiones, estamos diciendo muchas cosas. Estamos diciendo cosas hacia otros proveedores, estamos diciendo muchas cosas hacia los colaboradores de la compañía, de la empresa. Esto es la construcción de cultura 360. Y respecto del tema de la normativa, bueno, esto quizá más específicamente lo puede contestar Denise, pero lo que sí podemos asegurar, digamos, y acá estamos creo que en un alto porcentaje entre abogados, las personas no pierden los derechos por ingresar a trabajar en una empresa. Digo, y los derechos los tienen garantizados por ser personas en la Constitución Nacional y en todos los tratados, y todos tienen que observar esos derechos. En distinto grado, no diría en distinto grado, diría con distintos roles y enfoques. Los estados tienen una obligación hacia sus pares, hacia otros estados, hacia organismos internacionales. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa con los estados? Es el cumplimiento de la regulación. Ahí es donde entra este segundo anillo, digamos, del trabajo con las empresas en materia de derechos. Pero la regulación, todo lo que estamos hablando acá, lo podemos bajar muy fácilmente a cuestiones muy concretas que todos conocemos: legislación laboral, legislación antidiscriminatoria, legislación de promoción de derechos. Todo lo que se habló y todos los ejemplos que se dieron tiene que ver con cumplimiento de derechos. Y cualquier cosa que sea parte de ese cumplimiento de derechos, por un lado, puede generar una responsabilidad a la empresa con sus trabajadores, sus colaboradores, puede generar responsabilidades reputacionales, es algo que no lo dijimos tan concretamente y es central. Digo, acá hay un intangible enorme en el valor de las empresas, que es la reputación, y que está vinculado con todo esto que estamos hablando, casi diría en un 100%.
Y por el otro lado, puede generar riesgos. Y esos riesgos pueden tener como consecuencia que la empresa consiga menor o peor financiamiento o no lo consiga, o si está en un régimen de oferta pública, tener algún tipo de sanción, si hay algo que no se observa. Digamos, hay una cantidad de situaciones que hacen que las empresas estén obligadas a observar. Y después está, y le paso la palabra a Denise, la pertenencia a distintas organizaciones e instituciones que tienen como objeto principal la vinculación entre empresas y derechos humanos, que eso implica la firma, como creo que Raquel lo decía, del Pacto Global o de otras organizaciones que tienen este objeto. Y bueno, ahí sí, en la medida en que se hace una adhesión absoluta concretamente a este universo de derechos humanos, hay una cuestión vinculante en función de ese instrumento. Raquel, digo, nada más que por orden de aparición. Bueno, no, yo simplemente era, sí, gracias Máximo, para completar lo que decía Andrea en relación con los códigos de proveedores, que efectivamente tienes un código, tienes un contrato, etcétera, pero otras dos cuestiones que hacemos nosotros es, por un lado, un análisis de riesgos, o sea, entender, porque tú tienes un código que te establece un montón de derechos, ¿no? O sea, un montón de situaciones, entonces hacer también un cierto análisis de riesgos de dónde está el riesgo fundamental de incumplimiento, digamos, por parte de según qué partes, en función de dónde estén o de la actividad que tengan, a efectos de poder hacer la monitorización, ¿no? Y en términos de monitorización, también lo que estamos haciendo es contratar plataformas externas de calificación de sostenibilidad que nos ayudan, porque está muy bien el hacer que firmen el código, pero luego, siendo realistas, no tenemos ni los recursos ni el tiempo de ponernos a seguir a todos los proveedores que puedes tener en una cadena de suministro a nivel mundial, ¿no? Entonces está bien también buscar herramientas que te ayuden a hacer esa monitorización, y nosotros trabajamos con alguna plataforma de calificación de sostenibilidad que justo nos ayuda a la hora de confirmar si los proveedores están cumpliendo con los principios a los que se han comprometido o si no lo están haciendo. Gracias, Raquel. Denise. Bien, entonces, para tomar un poco de cada una, como decían Andrea y Raquel, bueno, los contratos pueden incluir una adhesión también a la normativa interna de la empresa y a los valores de la empresa, donde la no discriminación y el respeto a los derechos humanos es algo central. Este due diligence del que hablaba Raquel también importante, en particular en los principales proveedores, pero también para ver que no haya situaciones de discriminación o violencia que sean públicas y notorias. Y además, no es por densa, pero yo siempre hice hincapié en el mecanismo de queja por este tipo de cuestiones, ¿no? Que las personas trabajadoras también de nuestros principales proveedores eventualmente puedan acceder a nuestro mecanismo de queja para indicar que nuestro principal proveedor, donde teníamos la posibilidad directa de llevar adelante alguna acción de influencia, está vulnerando derechos de las personas LGBTIQ, es relevante también entonces como una práctica de la empresa. Y en cuanto a la normativa, tenemos por un lado el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que aprueba los derechos con jerarquía constitucional como algo obvio, pero la acción de amparo del 43 para el caso en el que se vulneren los derechos, que indica también a los privados como potenciales vulneradores de estos derechos, ¿no? Entonces ahí tenemos, como todas las personas, una acción directa en contra incluso de las empresas. Algunos tratados de derechos humanos, además, tienen algunas acciones dirigidas hacia el sector privado, como la Convención Belém do Pará, que no tiene rango constitucional, pero es un tratado de derechos humanos para la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, que también dirige o tiene pensado un rol para el sector privado. Dentro de los mecanismos ya más de soft law, que son los que estábamos mencionando al principio, los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE y la declaración tripartita de la Organización Internacional del Trabajo, que son las que elaboran este marco de empresas y derechos humanos, tenemos algunas precisiones. Por ejemplo, el incumplimiento de las líneas directrices para empresas multinacionales puede llevar a un mecanismo de mediación
similar a la mediación, un punto nacional de contacto que en Argentina está situado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se llama instancia específica. Que la empresa no se siente a dialogar y a intentar resolver de forma amistosa una controversia sobre el capítulo de derechos humanos puede implicar la publicación en el informe anual de la OCDE, y ahí el riesgo reputacional, como decía Andrea, es enorme, enorme. O sea, quedar escrachado en el informe de la OCDE es realmente negativo y tiene impacto económico para las empresas, más allá de que a mí no me gusta hablar mucho del business case, es real que existe. Y por otro lado, la declaración tripartita decía de la OIT, que tiene que ver con las condiciones laborales o la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable, como trabajadoras y trabajadores de personas LGBTQ, es que hay una serie de tratados, que son los tratados de derechos fundamentales, los convenios fundamentales del trabajo, que independientemente de que, aunque Argentina los ratificó todos, porque ratificamos todo, independientemente de que el país los ratifique, están vigentes en todos los países que integran la OIT, y esto incluye las condiciones de trabajo decente, ¿no? Entonces, hay normativa que se aplica directamente, y en el caso de Argentina en particular, porque la hemos ratificado, porque tenemos acceso a los mecanismos regionales o universales de protección de derechos también, que en el caso del que el Estado no garantice esos derechos, se irá contra el Estado, pero que va a implicar después algún tipo de medida de reparación que el Estado va a estar obligado a llevar adelante y que va a afectar al sector privado, eventualmente. Excelente, Marinés. Podés hacer las palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias, Máximo. En primer lugar, agradecer enormemente a Denise, a Raquel, a Andrea, a vos, Máximo, Vicky en el inicio, y a toda la organización que llevó a tener este espacio. Bueno, ha sido excelente escucharlos, escucharlas, que compartan sus experiencias. Tan importante es eso, ¿no? De no hacer de esto un discurso, digamos, formal, sino el compartir y poner en la mesa las experiencias reales, y también mostrar que esto es una experiencia viva, ¿no? Y muy humana. Con lo cual, voy a destacar, la empresa de querer en 60 segundos resumir todo lo valioso que ustedes dijeron, solo podría ser un fracaso realmente, porque se perdería ese valor en el resumen. Pero me quedo con algunos datos que me parecen importantes, y porque también reflejan un poco nuestra propia experiencia desde Bomchil, desde que empezamos activa y conscientemente a trabajar esta construcción de cultura, ¿sí? Y que compartimos plenamente lo que ustedes dijeron. Y empiezo entonces. Denise hablaba de diálogo y salió en lo interactivo también, la escucha activa y el diálogo. Y este diálogo, que siempre es beneficioso, tiene que ver con escuchar. Es particular, y específicamente hoy que hablamos de la comunidad LGBTQ, esto, lo que necesitan, lo que esperan, de qué se trata, ¿sí? Lo específico de cada grupo. Y en este caso, y visibilizar, porque en el diálogo se visibiliza, se entiende, y eso nos lleva al segundo paso, sensibilizar y crear esos espacios. Y el tercer paso, que es tomar acciones pequeñas, desde lo pequeño inductivo hasta la política, o desde la política que tiene que llegar a lo pequeño y a los pasos concretos que después se midan. Básicamente es como un manual, ¿no? Algo básico, pero en ocasiones difícil, pero más que difícil ese proceso, la idea de proceso, el diálogo y la idea de proceso. Esto es esencial. Primero, para no creernos como en una inmensidad que no vamos a poder abarcar, ¿no? Esto es un proceso, lo vamos haciendo, vamos creciendo y aprendiendo, también lo destacaron hoy en la mesa, ¿no? Que esto es un aprendizaje, y que todos los mecanismos que impulsamos, incluso institucionales para promover y seguir y reforzar, tienen como elemento básico el construir cultura y el aprender en tanto estamos construyendo. Y en ese sentido, y cuando nos ponemos y tenemos conciencia de eso, entendemos que siempre es posible
porque no hay nada que sea poco, todo es parte de eso que se construye. Y nosotros estamos convencidos y por eso es que no es la primera vez que abrimos este espacio en este mes, pero además lo hacemos en forma consistente y también desde su humildad, pero también convicción, más allá del mes de junio o el mes de octubre, y más allá incluso de esta comunidad, sino también sabiendo que, como lo dijo Andrea, pero todos lo pensamos, y es que se hace un poco con todo y todo se hace en red. Y eso también es lo que explica este encuentro específico con quienes convocamos, ¿sí? Porque sabemos que este es un trabajo que no es solo puertas adentro, más allá de que puertas adentro se tiene que hacer, sino que siempre es en red y hacia afuera, multiplicador. Y quiero, y perdón, si no, digamos, destaco todo, esta idea del rol esencial del sector privado. El Estado tiene hasta obligaciones internacionales y sus propias leyes que lo obligan para cumplir. Puede de tanto en tanto ser promotor, pero no lo necesitamos desde el sector privado para llevar adelante las iniciativas e incluso, como suele suceder con el sector privado, ir a la vanguardia. Y entonces darnos cuenta que somos responsables, cualquiera sea el contexto de gobierno, de Estado, de péndulos que puedan existir. Y por supuesto, si viene el apoyo del Estado, bien, si el Estado promueve, fantástico, pero no necesitamos el Estado porque es esencial el rol en el desarrollo humano, social, de negocio del sector privado. Y cuando somos conscientes de esto, y todos los que estamos aquí somos conscientes, entonces decimos, sí, esto se sigue, y al contrario, depende de lo que puedo aportar desde mi lugar, y no desde lo que puedo esperar de otros espacios. En todo caso, lo que puedo esperar fortalece y integra, y si quiere, expande lo que estoy haciendo desde mi espacio. Y esto es un poco lo que he escuchado de todas, esto es lo que nos mueve cada día y realmente nos llena de felicidad y vamos a decirlo de orgullo, porque es el momento de decirlo y el espacio, el poder ser también parte de estos procesos y desde Bonchil sumar nuestros granos de arena hacia adentro y hacia afuera. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos, como dije antes, toda la gente dentro del estudio que con su enorme entusiasmo siempre se suma a esta convocatoria y la hace posible. Gracias a todos. Denise, Andrea, Raquel, nuevamente, enormes gracias por su tiempo, que es valiosísimo, y por supuesto por todo lo que compartieron con nosotros. Es un paso más, ya seguiremos activos y cuentan con nosotros también en sus iniciativas cada vez que quieran impulsarlas desde Argentina, aquellos que están por afuera de Argentina y en todos los espacios de trabajo y desarrollo que tienen. Así que gracias a todos. Ya tendremos algún informe que haremos para repartir y compartir con todos. Gracias. Gracias, Máximo y Vicky, otra vez. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Un placer. Gracias.